Estábamos en una situación más o menos parecida. ¿Por qué? Porque yo me acababa de divorciar Si te y dijera que interpretar al narcotraficante más temido de Colombia no fue un triunfo, sino una maldición que dejó cicatrices que aún sangran, que Andrés Parra no ganó un papel, sino que firmó un pacto con su propia oscuridad, que no interpretó un monstruo, sino que dejó que ese monstruo se metiera bajo su piel, se enredara en sus entrañas y lo devorara desde dentro, que no fue solo un personaje, sino una posesión lenta, silenciosa, destructiva, porque mientras el mundo celebraba su talento, él comenzaba a perder el sentido de sí mismo, a confundirse con el fantasma de Escobar, a recibir llamadas desde la cárcel, a tener miedo de su propia sombra, a llorar encerrado en habitaciones donde el aplauso no llegaba, y la soledad gritaba más fuerte que el éxito, mientras todos lo veían como un ídolo. Él se veía a sí mismo como una sombra cansada, agotada de fingir fuerte, cansado de sobrevivir. Andrés no quería ese papel. Hizo todo para evitarlo. Fue al casting sin preparación, saboteándose queriendo fracasar. Pero la vida a veces tiene un sentido del humor cruel, y lo eligió igual. Y lo que parecía una victoria fue el inicio de una caída libre. Una caída sin red, sin aire, sin brújula, donde el límite entre la actuación y la realidad se volvió tan delgado que una noche dejó de ser actor, dejó de ser marido, dejó de ser padre, dejó de ser él, para convertirse solo en un cuerpo, temblando de miedo, empapado en sudor, deseando no despertar nunca más. Andrés murió esa noche, y lo dice sin metáforas, sin dramatismo murió, porque algo dentro de él se rompió definitivamente, y en esa muerte encontró la única posibilidad de nacer de nuevo, no como actor, no como celebridad, sino como ser humano, desnudo, roto, perdido, que empieza a caminar sin certezas, cargando solo con las ruinas de lo que alguna vez creyó ser, y entre esas ruinas encontró al niño invisible, al hijo no planeado, al hermano olvidado, al pequeño que comía, para no sentir que nadie lo miraba, para llenar un hueco que nadie sabía que existía, para sobrevivir en una casa donde el amor estaba pero no alcanzaba a un niño con un padre presente pero emocionalmente ausente. Un niño que entendió demasiado pronto que para que no lo abandonaran tenía que hacerse indispensable, alfombra sombra, sacrificio. Andrés no actuaba por vocación, actuaba por necesidad para huir, para transformarse, para que lo miraran sin tener que mostrar quién era de verdad, y el teatro fue su escondite, su refugio, su escudo, su máscara. Y nadie vio que tras ese talento desbordante se escondía un hombre hecho pedazos, tragando soledad, éxito, fama sin digerirlas. Nunca. Andrés no se perdió por Escobar, se perdió mucho antes. Escobar solo fue el espejo que le mostró todo lo que había negado, todo lo que dolía, y esa fama brutal solo agravó la herida. Lo llamaban desde la cárcel, lo confundían con un asesino, lo señalaban como si él fuera el personaje, como si la sangre que cargaba el patrón del mal también manchara sus manos, y él no sabía cómo explicarle al mundo que eso era actuación, que detrás de la bestia había un niño, y ese niño estaba pidiendo ayuda, sin saber cómo hacerlo. Lo intentó todo. Tragó ego, tragó dolor, tragó amor, hasta que reventó el divorcio. Fue la explosión el punto de quiebre la noche, donde se acabó todo menos él, o al menos lo poco que quedaba de él, y en esa nada empezó el viaje más difícil de todos: mirar hacia adentro, sin guión, sin aplausos, sin público, mirar al espejo y ver al niño que nunca se sintió suficiente al hombre que vivía, para complacer, que actuaba incluso en su vida privada, que no sabía quién era sin un personaje encima, y entonces llegó la terapia, el silencio, las lágrimas, la reconstrucción, sin espectáculo, sin luces, sin maquillaje, y lo que encontró fue brutal, que no duele lo que pasó, sino cómo lo viviste, que no se trata de lo que te hicieron, sino de cómo lo interpretaste, que todos estamos heridos, que todos fingimos que estamos bien mientras nos desangramos por dentro, y ahora Andrés no actúa, habla, comparte, sangra con cada palabra, porque sabe que hay otros
que también se sienten perdidos, invisibles, rotos, y si su historia sirve para que uno solo se sienta menos solo, entonces valió la pena, todo el dolor, todo el colapso, todo el infierno, porque este no es el testimonio de un actor, este es el grito de un ser humano que dejó de huir y decidió mirarse de frente, que se quitó el disfraz, no para olvidar al patrón del mal, sino para encontrar al hombre que había desaparecido mucho antes de que las cámaras empezaran a grabar. Lo imposible sucedió. Toda Colombia se detuvo frente al televisor como si el país entero hubiera contenido el aliento, por una misma razón. Ver al patrón del mal. Ver a ese monstruo de carne y hueso, que durante décadas fue leyenda, miedo y mito, convertido ahora en un rostro conocido que hablaba con una voz, que helaba la sangre, y caminaba con una calma que desgarraba el alma. Andrés Parra. No solo lo interpretó, lo encarnó, lo revivió, lo cargó como una cruz, y lo defendió, como se defiende a una parte oscura de uno mismo, sin justificarlo, pero tampoco condenándolo diciendo, yo no lo juzgo, lo escucho. Y con esa frase, se convirtió en el único capaz de mirar al demonio a los ojos y no parpadear. Pero lo que parecía un triunfo se convirtió en una condena. El papel que pensó que duraría 3 noches, arrasó con todo. Fue más grande que cualquier novela, fue más potente que cualquier película. Y de pronto ya no podía salir a la calle. Ya no podía mirarse al espejo sin ver a Escobar. Y aunque repite una y otra vez que no lo traumatizó, lo cierto es que le arrancó algo que nunca volvió: una paz, una inocencia, una parte de sí mismo, que quedó enterrada en cada escena, en cada muerte, en cada grito, rodado bajo presión, durante jornadas que superaban las 16 horas en locaciones reales, con recuerdos vivos, con fantasmas que aún respiraban, y entre esos fantasmas estaba ella, la hermana de Pablo, en cuya casa grababan una escena brutal, y Andrés pensó, aquí fue aquí, me van a odiar, me van a maldecir, y en cambio ella solo se acercó y le preguntó por los colores de la ropa, como si en lugar de una tragedia estuvieran recreando una fiesta infantil. Sí, esos eran los colores. Sí, esas eran las rayas. Y ahí entendió que había cruzado un umbral donde la ficción ya no era ficción, donde el monstruo ya no era solo un personaje, y como si eso no fuera suficiente, comenzó a recibir llamadas desde la cárcel. Hombres quebrados por dentro, con la voz temblorosa, que le decían, patroncito, amado, lo quiero mucho. Patroncito, amado, confundiendo al actor con la leyenda, adorando al intérprete, como si fuera el mismo tirano, como si la frontera entre el personaje y la realidad se hubiera evaporado, y su cuerpo lo sabía, lo sentía. Lo gritaba cada noche cuando se dormía empapado de sudor, con el corazón acelerado, con la ansiedad reventándole el pecho. Necesitaba huir, y huyó a Disney como si la risa artificial pudiera limpiar la sangre ficticia, como si los colores de fantasía pudieran curar las heridas reales, pero ni siquiera ahí encontró descanso, porque la fama llegó como un huracán y lo arrasó todo. Todos querían su Escobar, querían bodas en Arabia, conciertos en México, giras en efectivo, contratos imposibles de rechazar. Pero Andrés hizo lo impensable, dijo, no. Y cuando todo el mundo lo llamó loco, él eligió algo que muy pocos tienen el valor de elegir. Eligió su libertad y Diana. Su pareja se lo dejó claro. Esa plata no existe. Andrés, solo existe tu libertad. Y con esa frase rompió el hechizo, se bajó del tren de oro y volvió a empezar. Eligió otros papeles, otras voces, otros cuerpos. Se convirtió en 1000 hombres menos en uno solo, el que había enterrado junto a Escobar. Y entre esos hombres llegó Chávez, el personaje que más disfrutó interpretar, no porque lo admirara, sino porque podía verlo desde la distancia, sin el dolor personal, sin la carga emocional. Chávez era un carnaval, una sátira, una elocuencia absurda, un payaso con poder, un bufón con armamento, una tragicomedia tan extrema que parecía inventada pero no lo era, y para interpretarlo vivió con él, almorzó con él, durmió con él, lo escuchó durante 1 año y medio hasta convertir su casa en Radio Chávez, hasta que su pareja estuvo a punto de volverse loca, y él también, porque ese personaje no se dejaba atrapar fácil. Necesitó coaching vocal,
necesitó cuadernos enteros, necesitó obsesión total. Y entonces el golpe, el silencio, el fracaso. La serie desapareció como si nunca hubiera existido. Era muy pronto demasiado cruda, demasiado incómoda, políticamente explosiva. Nadie quiso verla. Y Andrés lo sintió como una traición, como una pérdida, pero también como una revelación, porque Chávez le quitó la ingenuidad política, le mostró que la democracia es un teatro viejo, con actores decrépitos, que el poder no se elige, se hereda, y que todos jugamos el papel de idiotas útiles creyendo que importamos cuando en realidad solo pagamos la cuenta. Y no fue la única vez que algo se rompió dentro de él, después de años interpretando monstruos, después de entregarle el alma a figuras que representaban todo lo que él no quería ser, llegó el vacío, la reconstrucción, la comprensión de que actuar no era su destino, era su escondite, que no buscaba la fama, buscaba desaparecer, que no quería brillar, quería dejar de doler, y solo entonces, cuando dejó de correr, cuando dejó de fingir, cuando dejó de interpretar, empezó a encontrarse a sí mismo, no como un actor, como un hombre que sobrevivió a Escobar, sobrevivió a Chávez, y sobre todo sobrevivió a sí mismo. Llegó el divorcio y con él su muerte interna, y desde esas ruinas nació una obra, una catarsis escénica que no pretendía ser arte ni espectáculo, sino una confesión pública descarnada, sucia, intensa. Andrés la llamó una cochinada sin vergüenza, vulgar y sincera, sin ensayo, sin maquillaje, sin estrategia, sin anestesia. Una herida abierta sangrando en vivo cada noche, frente a desconocidos. Un parto emocional. Una exposición de vísceras sin filtros, escrita sin querer, como si algo más fuerte que él le hubiera dictado cada palabra a una productora. Lo llamó cuando solo tenía 2 páginas escritas y le dijeron: «El teatro ya está alquilado en 2 meses. Estrenamos», y él no tenía nada listo, pero el reloj empezó a correr, y la obra nació entre el caos y el vértigo. Se montó, como se montan los milagros, sin garantías, sin tiempo, pero con verdad, con alma, con el dolor limpio de quien ya no puede callar, y contra todo pronóstico funcionó, como si la gente estuviera esperando desde hace años que alguien les dijera en voz alta lo que todos sienten en silencio, como si la miseria compartida tuviera el poder de sanar más que cualquier terapia. Andrés dejó de preguntar por el nombre del director o el prestigio del canal. Ahora solo pregunta si se va a reír, si la gente tiene alma o cara de Excel, si el parche vibra o apesta, porque ya fue megastar, ya fue monstruo, ya fue marioneta de la industria. Ahora solo quiere ser Andrés, y si la obra hubiera nacido muerta, la enterraba, y listo. Pero nació viva, y caminó, y no ha parado, y cada noche se sube al escenario, como si fuera la última, como si fuera la primera, como si su vida dependiera de eso, y quizás sí, porque ahí se saca las tripas, las mira, dice, de la que salimos, y se las vuelve a tragar. No es metáfora, es verdad, porque cuando alguien habla desde el fondo del abismo con voz temblorosa y mirada firme, la gente escucha, la gente llora, la gente se reconoce, y así como hay carcajadas, hay silencios que cortan el aire, verdades que revientan como granadas entre risas nerviosas, confesiones que desarman corazones blindados y personas que salen distintas, que se separan, que se reconcilian, que escriben diciendo como «No llevé a mi mamá o mi hermana porque este show no se ve, se atraviesa», y Andrés no se reserva nada. No se guarda la vergüenza ni el orgullo ni la contradicción, porque entendió que la dignidad no sirve para nada, que la fama es una trampa, que el prestigio es un adorno inútil. Lo único que sirve es el servicio, y si contar su propia miseria, libera aunque sea a una sola persona. Entonces vale la pena. Cada lágrima, cada pena, cada ruptura, porque esto no es un monólogo. Es una montaña rusa, emocional, con olor a confesionario y ritmo de latido. Andrés también se escondió detrás de personajes, cobró fortunas. Fue aplaudido, idolatrado, y en medio de todo eso, era profundamente infeliz. Se volvió parte del club de los desagradecidos, de los que se atreven a decir, «No soy feliz aunque el mundo les grite». Pero sí lo tienes todo, porque el problema no es tenerlo todo. El problema
Es perderse a uno mismo mientras lo consigues. Antes decía que sí a todo, incluso a planes que le daban ansiedad, solo de pensarlos, y así se reventó, hasta que aprendió a decir, no, no quiero ir, no tengo ganas. Y claro, se quedó más solo, pero lo dice con libertad, no con pena, porque ahora la gente que queda es real, no hay manipulaciones, no hay culpas, no hay deber ser, porque Andrés ya no juega a agradar, prefiere que lo cancelen, que no lo inviten, que lo planten, porque si estás, es porque quieres, y eso vale el doble. Y mientras se desarma en voz alta, mientras baja la guardia con una sonrisa, confiesa que ahora cuando baja del carro, la gente ya no ve al narco, ven a Andrés, y eso le da paz, le da vida, y también le ha dado momentos inolvidables, como el día que grabó con Lionel Messi en París. 1 hora tenían para grabar y se quedó 3. Llegó tarde, pero pidiendo perdón, uno por uno, con una humildad que desarmó a todos. Y Andrés le dijo, hermano, te voy a gritar, te voy a tratar mal, es mi personaje. Y él le respondió, dale. Dale, no hay problema, sin poses, sin cámaras, sin séquito. Solo con un señor mayor y una bolsita como si vinieran del mercado. Y en ese instante Parra entendió que a veces los verdaderos gigantes no hacen ruido, que a veces la grandeza es invisible, que a veces la paz no está en el éxito, sino en la renuncia, que a veces para encontrarte tienes que perderlo todo, incluso la versión de ti que un día construiste para sobrevivir. La historia podría parecer una anécdota menor, un olvido simpático, una distracción sin importancia, pero en realidad revela algo mucho más profundo. Un tipo que está frente al ídolo máximo del planeta y no le pide una firma, no se toma una foto, no se arrodilla a rendirle culto porque no lo necesita, porque ya no juega ese juego, porque no está ahí para alimentar su ego ni para alimentar el tuyo. Está ahí porque ha aprendido que la vida no se trata de acumular ídolos ni recuerdos enmarcados, sino de estar presente, sin necesidad de probarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y eso desarma y desconcierta, porque el mundo no sabe qué hacer con alguien que no quiere nada, alguien que ya no negocia su paz por un minuto de gloria, alguien que ha visto el otro lado del espejo y ha decidido no volver más. Y eso es lo que duele, lo que incomoda, lo que sacude como una bofetada sin mano, porque nos enfrenta con la pregunta que evitamos todos los días: ¿qué carajo estamos persiguiendo? ¿A quién queremos? Impresionar cuánto de lo que hacemos es para sentirnos queridos, y cuánto es solo para no sentirnos vacíos. Andrés no llevó camiseta, ni libreta, ni celular con batería porque a veces el alma está tan agotada que lo único que pide es silencio, pausa, autenticidad, porque él ya pasó por todos los escenarios, ya fue aplaudido, abucheado, endiosado y sepultado mediáticamente, ya vendió millones de entradas, y también lloró en baños públicos por no saber quién era, ya coleccionó portadas y fracasos, ya se vio al espejo y se asqueó, y también se abrazó roto. Andrés no está en una etapa de su carrera, está en una etapa de su vida, en la que o es real o se muere, no hay punto medio, y eso no se estudia, no se actúa, no se aprende en talleres, se sobrevive, se sangra, se calla, se grita, se medita a oscuras, mientras los demonios te soplan en la nuca, y eso explica por qué habla como habla, por qué no necesita levantar la voz para estremecerte, por qué sus silencios pesan más que muchos discursos, porque ha tocado fondo y, no para victimizarse, sino para decir, desde ahí abajo, hermano, hermana, yo también estuve ahí y salí, no ileso, no limpio, no invicto, pero salí, y eso lo cambia todo, porque cuando alguien que ha estado en el barro te dice que hay salida, uno le cree porque no teoriza, no vende humo, no se esconde detrás de frases de autoayuda. Andrés no tiene todas las respuestas y no le interesa darlas, porque entendió que cada quien tiene su propio infierno y su propio mapa, y que lo único realmente valioso que puede ofrecer es su propia cicatriz abierta. No como trofeo, sino como faro. Y en un mundo donde todos actúan, todos mienten, todos se maquillan, para agradar a alguien que se atreve a decir, me duele, tengo miedo, pero aquí estoy, es revolucionario, y por eso la gente no lo olvida, porque no se trata de que lo aplaudan, se trata de que lo escuchen, y en ese eco se escuchen a sí mismos. Por eso su historia no es solo suya, es de todos los que se han sentido rotos, inútiles, sucios, descartables. Por eso
lo que cuenta no es entretenimiento, es supervivencia pura, cruda, visceral, sin filtros ni fórmulas. Porque lo único que Andrés quiere es que alguien del otro lado escuche. Se ría, se conmueva y piense, carajo, yo también puedo salir de esta. Y si eso pasa, aunque sea una sola vez, entonces todo habrá valido la pena. Pero lo verdaderamente perturbador empieza cuando uno conecta los cabos sueltos que nadie quiso atar, cuando descubres que ese olvido inocente, esa anécdota cómica de no llevar una camiseta para firmar, no era ingenuidad, era el síntoma más visible de una desconexión brutal, de una fractura invisible pero profunda, que arrastraba desde hacía años. Porque lo que nadie sabía, lo que nadie se atrevía a contar, era que Andrés ya no recordaba del todo bien ni las fechas, ni los rostros, ni siquiera las ciudades por las que pasaba su memoria. Había empezado a desvanecerse como una cinta vieja que se desgasta con el tiempo, pero sin aviso, sin causa, sin diagnóstico. Y eso lo tenía aterrorizado en silencio. Lo sabía su familia, más cercana. Lo sabían 2 o 3 personas del equipo, pero jamás lo dijo en público, porque admitirlo era abrir la compuerta de algo mucho más oscuro. Y es ahí donde todo cobra otra dimensión. Cada olvido, cada error, cada desconexión, no eran fallos de carácter, eran señales de un deterioro, silencioso. Y lo más cruel era que sucedía justo cuando por fin había encontrado una paz precaria, pero suya, una paz que empezaba a tambalear por dentro, mientras por fuera todo parecía estar en su lugar. Y entonces uno entiende por qué insistía tanto en meditar, por qué repetía una y otra vez que el silencio era un superpoder. No lo decía como consejo, lo decía como necesidad, porque el ruido empezaba a devorarlo todo, y si no se aferraba a ese silencio, lo perdía todo. Y esta parte jamás fue contada, jamás fue filmada, jamás fue editada, porque es incómoda, porque no encaja en el personaje fuerte, divertido, inspirador, pero es real, y es ahí donde la historia se tuerce, porque también había inconsistencias graves en los registros de sus viajes itinerarios cambiantes, entrevistas canceladas súbitamente, lugares en los que estuvo, pero luego decía que nunca había ido cámaras de seguridad, donde aparece mirando al vacío sin hablar con nadie durante más de 1 hora, y lo más escalofriante, un audio eliminado, recuperado de una copia de seguridad, donde Andrés repite en bucle durante casi 3 minutos el mismo nombre. Un nombre que no corresponde a nadie de su entorno, un nombre que nadie supo identificar, como si su mente estuviera buscando a alguien que solo él conocía o tal vez inventaba, y ese archivo fue borrado después de ser escuchado por el equipo y jamás se volvió a mencionar porque les daba miedo, porque no sabían si era una broma o un grito de auxilio. Y cuando se le preguntó una sola vez con delicadeza, Andrés bajó la mirada y dijo, «No sé de qué me hablas», y cambió de tema. Y en ese instante todos supieron que no debían insistir, porque algo en su tono decía claramente que había zonas de su memoria que ya no le pertenecían, que estaban siendo ocupadas por otra cosa. Y es ahí donde todo el relato adquiere un tono mucho más oscuro, más denso, porque ya no se trata de fama ni de errores del pasado, ni de aprendizaje espiritual. Se trata de identidad, de disolución de esa fina línea entre lo que uno fue y lo que empieza a dejar de ser sin notarlo, y mientras tanto afuera el mundo sigue girando creyendo que todo está bien, que es solo un tipo excéntrico con una filosofía de vida peculiar, cuando en realidad cada día era un campo de batalla interno, y eso lo explica todo. Los silencios, los olvidos, las respuestas extrañas, los cambios de tema, la risa que no llegaba a los ojos, el cansancio inexplicable, el desinterés por las cosas que antes lo emocionaban, porque cuando la mente empieza a fallar, pero tú aún eres consciente de ello, el dolor es doble, la lucha es solitaria, y el miedo es constante, miedo a perderte a mitad de una frase, a no reconocer tu casa, a olvidar a tu hijo, a olvidar quién eres, y Andrés lo sabía, por eso se aferraba a rutinas estrictas, a rituales casi obsesivos, al hielo, a las caminatas, a las madrugadas en silencio, porque era la única forma de no desaparecer del todo,
porque cada día era una negociación con el olvido, y eso nadie lo vio, nadie lo dijo, y sin embargo estaba ahí, siempre ahí como una sombra muda y pegajosa que lo acompañaba incluso cuando reía, incluso cuando inspiraba a miles, incluso cuando parecía invencible. Por eso esta historia no puede acabar en la superficie, porque debajo hay capas enterradas que siguen latiendo. Porque aunque nadie lo diga, algo dentro de Andrés ya estaba empezando a despedirse y solo unos pocos lograron notarlo. Andrés Parra nos enseña que la verdadera fuerza está en mostrarse vulnerable. Si quieres descubrir más historias intensas como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Gracias por ser parte de esta experiencia única.